Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. Sí, ¿cómo ustedes estuvieron reunidos con estos pacientes que reclaman una respuesta efectiva por parte de la Caja del Seguro Social? ¿A qué acuerdo llegaron en esa reunión? Eh, Estuvimos reunidos en efecto con un grupo de pacientes, los voceros de los diferentes programas. Estamos tratando de que el programa reinicie lo antes posible para dar respuesta a la gran cantidad de pacientes que así lo necesitan. Y pues se llegó al acuerdo de iniciar una campaña importante de concientización a la población, que es nuestro grupo diana, por decirlo así, ya que es la población la que debe empatizar con el programa y apoyarnos con las donaciones. Pero ¿por qué está suspendido el programa de trasplantes? Pues todo es debido a la pandemia. Desde 1990 la Caja de Seguro Social empieza pues su programa de trasplante. Inicialmente fue con el trasplante de vivo relacionado. Posteriormente, en 1998 se inicia el programa de donante fallecido. A la fecha llevamos más de 1.300 pacientes trasplantados y es la primera vez que se interrumpe el programa, pues por pandemia. Pero no había Esta es un una banco situación de no órganos, esperada. ¿Perdón? no había un banco, no había un plan de contingencia, o sea, no había nada de fondo que pudiera apoyar el programa en ese momento de crisis. Bueno, para pandemia no había contingencia, pues es algo que nadie jamás imaginó que podría pasar. El hospital tuvo que hacer una reestructuración para poder dar respuesta a los pacientes durante este tiempo con esta enfermedad que ha cobrado tantas vidas. Y precisamente el hospital que dio respuesta era el hospital que albergaba las instalaciones de hospitalización para los pacientes trasplantados. Al haber una gran demanda de pacientes con COVID y las áreas comprometidas, por parte de la Caja de Seguro Social, se utilizó incluso esa área también para dar respuesta a los pacientes con COVID. Entonces, el hacer un trasplante en nuestra institución en el momento de pandemia hubiese sido más perjudicial que beneficioso, pues nuestros pacientes son inmunosuprimidos. Es decir, que no hay una respuesta en este momento para estos pacientes de ninguna clase. Para estos pacientes en estos momentos la respuesta es que ya se está haciendo, de hecho está culminada la adecuación de las salas necesarias para que los pacientes trasplantados estén después de un trasplante. Tenemos protocolos listos, tenemos las licencias listas, esperando pues la inspección y la indicación de OPT para que se empiece a nivel nacional el programa nuevamente. No hay una fecha definida para iniciar los trasplantes. Aún no tenemos una fecha definida, pero esperamos que sea pronto. Y parte de los pacientes que se hacían el reclamo la semana pasada, doctora, me Ujú, decían que el proceso administrativo es extremadamente demorado y que pareciera ujú. no haber compromiso de parte de las autoridades de tomar esto como algo prioritario. Claro, no, yo puedo entender eh, la situación que están enfrentando. Es su única opción para poder de salir de tratamientos comprometedores a largo plazo. Eh, pero la administración está comprometida en dar respuesta. Las personas que estamos llevando el programa somos médicos comprometidos, personal administrativo comprometido con el programa, que tratamos de darle respuesta a los pacientes. Lamentablemente, no solo depende de la administración o de lo que yo pueda hacer como médico, tenemos que tener un compromiso también de la sociedad, Sí. porque para poder tener un órgano debe haber una donación. Si yo no tengo donación, no puedo llegar a optar por un trasplante. ¿Hay cultura de donación de órganos en Panamá? ¿Siente usted que hemos avanzado en ese sentido o que No, tenemos? no tenemos cultura de donación en Panamá. En otros países, ante el fallecimiento de un paciente, a veces es el mismo familiar que se aproxima al personal de salud diciendo que ellos quieren donar órganos de su familiar. En nuestro caso, no es así. Necesitamos trabajar en la conciencia de donación, en que el panameño se vuelva empático, y de hecho estas campañas que estamos empezando y estamos tratando de armar en estos momentos van dirigidas a eso,
a que la población sea empática con el acto solidario de donar. Claro. Pues no Doctora, sabemos si va a tocar o algún familiar cercano. sí. Y nos podemos ver en la misma situación en la que están muchos panameños actualmente. Usted sabe, doctora, que el señor Alexander Pineda, que es el vocero de los pacientes de insuficiencia renal, compartía su testimonio de vida aquí con nosotros la semana pasada y el calvario que le toca vivir haciéndose diálisis por horas durante 3 veces a la semana, en turnos rotativos, o sea, una calidad de vida totalmente afectada. Y al final nos quedamos pensando, ¿por qué hay tantos casos de insuficiencia renal en Panamá? O sea, si tal vez tenemos que atender es la causa del problema, mientras obviamente se le da solución a los pacientes, pero evitar que siga habiendo tantos pacientes. Es así, tenemos muchas campañas enfocadas a tratar, pero debemos reforzar las campañas enfocadas a prevenir. Prevenir es tener una vida saludable, comer saludable, hacer ejercicio y esto poderlo transmitir a nuestra población infantil en lugar de poder ofrecerles sodas, snacks no saludables. Quizás tenemos también nosotros como padres hacer un cambio de mentalidad y ofrecerle una dieta saludable a nuestros hijos acompañada de actividad física. Eso nos puede influye directamente en el tema de los riñones, del funcionamiento de los riñones. Hagamos un poquito de docencia aprovechando que la tenemos aquí, doctora. Dígame usted. ¿Por qué eso incide directamente en el tema del funcionamiento de los riñones? Le pregunto. O sea, o si hay medicamentos que tal vez están afectando este funcionamiento. O sea, ¿cuál es el factor común de estos pacientes? Hay una parte genética importante. No podemos luchar contra la genética, ¿cierto? Pero sabemos que las sustancias que utilizan para hacer los chiwis, los doritos, no son sustancias o sustratos indicados para nuestro consumo y lo hacemos el consumo de manera regular. El tomar sodas, las sodas también tienen elementos que son facilitadores de formación de piedras en los riñones, de adherencias a nivel de los vasos, de placas, de grasa. O sea, la dieta es básica para prevenir muchas enfermedades. Como le explico, podemos tener la parte genética, pero si yo tengo una vida saludable, en teoría la parte genética puede no llegar a expresarse o llegar a expresarse cuando ya yo estoy muy grande, pero lo que estamos viendo desde ahora son pacientes que desde los 20, 30 años ya están presentando problemas con azúcar o con la hipertensión. Doctora, siempre, acá me dice también un vocero de los pacientes, dice que siempre se dice que es la comunidad la que no dona, pero que la Organización Panameña de Trasplante, la OPT, refleja un número de negativas familiares por el 40% de los casos que se logran abordar. ¿Eso es verdad? Esa es una pregunta. Y la otra es que ¿por qué no se llega a un convenio con el MINSA? Y que casi siempre es el Santo Tomás el que da respuesta cuando se trata de donaciones. Pero convenios hay con el MINSA y definitivamente la lista de espera está conformada tanto por pacientes asegurados como no asegurados. Y independientemente de donde venga el donante, que puede venir de las instituciones privadas, puede venir del interior, puede venir de Santo Tomás, puede venir de Caja, aquí lo importante es que haya donación y que vaya dirigido a dar respuesta a ese paciente, asegurado o no asegurado, que está en la lista de espera. La lista de espera no tiene una manipulación manual por ninguno del personal. Se tienen que llenar cierta cantidad de puntos para que entonces se escojan a los 10 más compatibles. Allí no hay intervención de que si eres asegurado o no eres asegurado. Aquí prioriza la compatibilidad. Pero dice que no se calcula la cantidad que se deja de recaptar como muertes encefálicas. Explíqueme un poco eso. Y si son abordadas por médicos, el tipo de muerte encefálica me están explicando acá. Ok, las detecciones se hacen, pero se debe llegar a hacer diagnósticos. Los diagnósticos son realizados por 5 especialidades diferentes y eso está contemplado en la ley. Luego de que se hace el diagnóstico, entonces se hace la aproximación con el familiar para hacer la entrevista familiar y de allí saber si hay una positividad a la donación o no. ¿Y la respuesta es negativa, según me dicen acá, o no es cierto totalmente? Hay muchas respuestas negativas por ideología cultural, por ideología religiosa.
estamos muy apegados, tenemos esa sensación de apego a lo material, sabiendo que una vez que fallecemos, pues no nos vamos a llevar nada. No sé, tengamos otras cuestiones. Acá tengo otras Bueno, es que nos preguntas que me siguen llegan. llegando las preguntas de los propios pacientes. Doctora, ¿cómo reacciona usted cuando ellos dicen que el programa de trasplante ha fracasado? Porque incluso antes de la pandemia ya se hacían menos operaciones que en los años anteriores. ¿Cómo me siento? Me siento mal, porque no se ha dejado de trabajar. Pero es importante tener presente que yo no puedo obligar a la población a donar si la población no quiere donar. Eso es muy importante. Nosotros como población tenemos que ser empáticos con el programa, tenemos que ser empáticos con nuestro prójimo, tenemos que tratar de ponernos en el lugar de aquella persona que necesita, y si en mis manos está el poder ayudar, ¿por qué no hacerlo? Si yo no me voy a llevar nada cuando fallezca. Y refiriéndome al programa de Donante Vivo, en el programa de Donante Vivo también hay problemas porque la familia no tiene ese deseo o no busca el tratar de convertirse en un donante. Yo los invito a que se acerquen a su familiar en el caso de que esté necesitando la donación de un órgano, que vayan con él, vayan con su médico tratante para que su médico tratante les pueda hablar con claridad de los programas que existen para darle respuesta a estos pacientes. También, si usted opta por la donación, dígame. No, adelante, doctora. Si usted opta por la donación en el programa de Donante Vivo relacionado, los tíos, los primos, los abuelos, los papás, los hermanos, los suegros, los cuñados pueden ser personas que al tomar la decisión de donar un órgano con el que debe ser un órgano par, con el que yo pueda donar uno y yo pueda quedarme con uno y que con ese uno se garantiza mi funcionamiento normal, pues hay que tomar esa iniciativa y de ir a documentarse. Esa es la manera en la que yo puedo sacar todas las dudas que tenga en mí y de esta manera me va a facilitar a mí entonces una toma de decisión. Y también acá, ya para terminar, Steven comentaba la necesidad y la urgencia de plantear una modificación a una nueva ley o una nueva ley de trasplante que aborde los temas de forma más integral. Es un punto interesante, doctora, que me menciona acá. La ley actualmente nos hace mención que todos somos donantes, todos, pero también hace un señalamiento acerca de que a la hora de hacer una entrevista familiar es el familiar quien debe proceder a dar el consentimiento. Es importante que si yo he tomado mi decisión en vida de donar, se lo comunique a mi familiar, porque al final de cuentas, la reunión que hace el procurador de órganos va a ser con el familiar del fallecido y es él quien puede darnos a nosotros el go para continuar con el proceso. Bueno, doctora Duarte, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, poniéndonos al tanto de cómo avanza y por qué no ha avanzado el programa de trasplantes de la Caja del Seguro Social, esperando entonces que se defina esa fecha para poder reiniciar con estas operaciones. Gracias, doctora. Muchísimas gracias.